Pues vamos a desconectar este termostato Honeywell y vamos a instalar un termostato nuevo de Google, un termostato inteligente que es Nest Learning Termostato, uno nuevo, de los más nuevos que hay, que lo podemos usar para controlar nuestro aire acondicionado dentro de la casa por Wi-Fi, o cuando no estamos en la casa por medio de internet, en cualquier lugar donde estemos, en cualquier país, lo que sea. Entonces lo primero que tenemos que hacer es vamos a poner esto en off y ir al equipo. Si tiene breaker, desconectarlo. Si el equipo no tiene breaker, tenemos que ir al panel a desconectar el circuito que alimenta el 800, porque del 800 viene la corriente para aquí, para el termostato. Entonces vamos a ir al equipo a desconectar. Bien, aquí tenemos de este lado de la pared el equipo allá. Entonces entramos aquí, vemos que sí, que el 800 tiene un breaker. Desconectamos el breaker, ya no vamos a tener corriente, así que no tenemos que ir a un panel a desconectar otro breaker. Bien, para el termostato todavía el display está marcando, porque este display usa batería. Entonces lo que hacemos es, porque él engancha arriba y hace clic abajo, hacemos un poquito de fuerza hacia abajo, empujamos hacia adelante y desconectamos. Ven ustedes aquí la batería. En el nuevo termostato Nest de Google no necesitamos batería. Esa es la ventaja que no tenemos en este termostato, que periódicamente, cuando el display avisa, hay que estar cambiando la batería. Entonces ahora lo primero que tenemos que hacer aquí es ver que tenemos este alambre verde, está en la G, en inglés quiere decir green. Este alambre amarillo, este green, volvamos atrás, este green es el que le manda corriente al fan del 800, porque el vivo que viene del transformador es este. Cuando el termostato está en cool o en heater, que trabajan al mismo tiempo con el fan, pues el termostato cierra el circuito si estamos en frío, del fan, que es el verde, y del amarillo, que es el compresor que está afuera, la Y. La G, green, que arranca el fan, la Y, que es yellow en inglés, amarillo, el compresor que está afuera. Igual que cuando el termostato cierra, el rojo, que es positivo, y le manda señal al blanco, que es el de la resistencia, por eso es white en inglés, blanco. Entonces cerraría el blanco de la resistencia con el green del fan y trabajaría entonces igual el 800, pero en este caso calentando. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a marcar estos cables como con las etiqueticas que trae el nuevo termostato inteligente, y vamos a usar esa etiquetica para no equivocarnos, que estas letras, la G, la Y, la W y la R, estén en los cables para poder instalar en el nuevo termostato. Utilizamos el destornilladorcito que nos regaló Google en el paquete del termostato nuevo. Aflojamos todos los tornillos aquí. El rojo que viene es uno de los que viene del transformador de bajo voltaje, porque el otro es común. Y aflojamos todos los tornillitos. Quitamos los cables después de haberlos marcado con las etiquetas que vienen con el nuevo termostato. Ya hemos puesto las etiquetas en los alambres que estaban en el termostato, que vamos a quitar la base ahora, pero vamos a ver una cosita aquí. Aquí, como ustedes ven, el green, que era green aquí, que es el que arranca al fan, va a ir por supuesto en este green de aquí. El yellow, que es el que arranca el compresor de afuera, yellow, que arranca el compresor de afuera. Ustedes ven aquí que no, aquí es Y, pero aquí tenemos Y1 y Y2.
pero es lo mismo. Las Y son cuando un equipo tiene uno o más compresores, por eso está Y1, Y2. En este caso aquí pusimos Y1, vamos a usar Y1. El Y, que es el que arranca, le da corriente a la resistencia, ustedes ven, es lo mismo, tiene aquí Y, aquí es Y solo, aquí es Y1, Y2, es lo mismo en el caso de los compresores. Cuando hay más de un equipo que da calor, por ejemplo puede ser un heat pump que hay afuera o la resistencia que trae el air handler, en ese caso usaremos dos. Aquí vamos a usar uno porque solo no tenemos heat pump afuera en el patio, que eso se usa cuando en los lugares que hay mucho frío. Y tenemos la R, como ustedes pueden ver aquí hay un puente entre R y RC. R es el cable, uno de los cables que viene a dar corriente aquí de bajo voltaje de 24 volts. R o RC es lo mismo. R, la ven que ustedes son rojos los dos, puede ser que por este cable vengan dos positivos, o sea, dar caso a veces, por eso hay un puente aquí. En ese caso podríamos poner esa R, que quiere decir que es el positivo no, pues es corriente alterna. Uno de los cables que viene del transformador de 24 volts de bajo voltaje puede venir aquí. RC, aquí RC y RH. En el caso de este tipo de termostato Nest de Google inteligente, lo mismo podemos ponerlo en el RH que en el RC y va a funcionar igual. Ahora vamos a quitar la base esta para montar el nuevo termostato. Bien, ahora vamos a montarle el termostato Nest de Google, el termostato inteligente. Aquí tenemos la base, la colocamos por los cables a través del huequito, la base del termostato también. Oh, sorry. Aquí entonces ustedes ven aquí ustedes ven estas 4 guías plásticas, caen donde están los tornillos negros de la base del termostato, para que él no se mueva. El nivelito para arriba, cuando caigan los hoyitos en esa guía, él se va ahí. Entonces ahora vamos a nivelar. Ponemos un tornillo. Aquí tengo a mi señora esposa de ayudante. La van a conocer de aquí a 10 o 20 años. El otro. Ponemos aquí rapidito. Nivelamos con el nivel este azulito que está aquí. A ver, un poquito. Ahí está perfecto. Damos una apretadita, sin mucha fuerza para no partirlo. Y ahora, bien, ahora vamos a instalar. Aquí ya sabemos que marcamos puede conectar en cualquier orden, pero bueno, yo voy a empezar por acá, bueno, por el mismo orden que hicimos el otro. El green, cable verde según el código de los aire acondicionados, es el cable que le lleva corriente al fan. Metemos el huequito, apretamos aquí. Cuando el cable entre, si soltamos y el botoncito no regresa, es porque está bien conectado. Dejamos ese ahí. Vamos ahora para el cable blanco, que es el que se me cayó la etiqueta roja, que es el que conecta la resistencia cuando queremos dar calor en la casa. Igual apretamos aquí, empujamos, soltamos, ya cogió. El amarillo, como dijimos ahorita, es el que le manda corriente al compresor. Lo vamos a poner en Y1, que ya dijimos que hay un Y, puede haber una Y, en el otro era Y, no había Y1, Y2, había solo Y, pero todas las Y siempre son los compresores. Aquí porque usan 1, 2, 3 compresores, así que aquí vamos a usar, no tenemos Y, vamos a usar el Y1, apretamos aquí, entró, no salió, perfecto.
Y este es, se me cayó la etiquetica, que como expliqué, en el termostato viejo solo había R y RC, que había un puente entre ellos dos. Este es el cable, que la gente le dice en vivo, pero un transformador que está en el 800, que es 24 volts, es corriente alterna, no hay positivo, no hay negativo, pero bueno, este se dice que es uno de los que viene del secundario, porque el otro que sale del secundario del transformador de 24 volts, que está en el 800, es el común, que después vamos a hablar sobre esas cosas, y es referente a esta C aquí. La C es porque entre este y el otro cable del transformador de 24 volts que está en el 800, a este es una parte y el otro es la otra parte, que es el que se llama común, que es el que está yendo directo la mayoría de las veces a cada coil de los contactores de el fan, del compresor, de la resistencia. Entonces, como que en este termostato podemos usar cualquiera de la R. Vamos a ponerlo aquí en RH. Apretamos aquí igual, soltamos, perfecto está. Ya, lo único que nos queda es poner el termostato. Como ven aquí, las conexiones están aquí en la base también. Solo es ponerlo de esta forma, así. Cuando el termostato viene, trae un sticker aquí que indica que esto debería ir para arriba. Yo se lo quité. Vamos a poner el termostato. Cuando haga un clic, ya le está dentro. Es bien sencillo. Ya está ahí. Perfecto. Ahora él nos va a decir cómo está la cosa. Acuérdense que no tenemos corriente. Ahora, como él se había usado, pues se pueden hacer algunas cosas, pero vamos a hacerlo con la corriente puesta, porque si aquí podemos decir cambiar fecha y hora, y él se va a configurar y decir cosas, porque ya el termostato este yo lo había puesto antes, está diciendo, pero eso son grabaciones que él tiene. Ahora vamos a poner la corriente para... Ponme la corriente, niña. Gracias. Ya la corriente está puesta, ya ve, ya le está marcando. Dice que estamos en 75 grados. Vamos a esperar. En el próximo video vamos a hacer la configuración del termostato, que dice el miércoles. Estamos en el modo frío, porque lo vamos a estar usando ya de ahora mismo, ¿sí? Cada vez que escojamos un aspecto tenemos que empujarlo hacia adentro. Vamos a seguir modo frío, eco, eso es lo que me fue, ventilador, no, porque queremos frío, el horario, el historial, configuración. Esa configuración la vamos a hacer después. Si queremos configurar, solo tenemos que o apretar parejo o apretamos aquí. Aquí viene asistente, todos los aspectos. Aquí estamos en 76 grados, asistente de la casa, de todos estos aspectos lo vamos a ver en configuración. Entonces ya por ahora hemos finalizado aquí. Listo, lo dejamos así hasta que vayamos a configurar el termostato. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video y vamos a estar configurando. No se vayan. El termostato.